Hola, hola. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes desde donde te estés incorporando el día de hoy a este hermoso directo. Para mí es un gusto y un placer saludarte. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy un día más compartiendo con ustedes, trayéndoles nuevos invitados, nueva información y por fin que se nos dio la oportunidad de poder hacer este en vivo con nuestra querida Corina Vallejo, que habíamos estado esperándolo, lo habíamos tenido que posponer, pero hoy todo pinta que va a ir muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre sanando y enfrentando los miedos a la muerte. Este tema que a veces es un poco inquietante porque realmente el miedo a la muerte siempre se ha dado y es una de las preocupaciones que tiene la humanidad, que realmente son de las más universales en todo nuestro entorno, y que eso va de la mano también de lo desconocido, de enfrentarnos a aquello que no conocemos, que no somos capaces de entender y de comprender. Y siempre nos preguntamos qué viene después de la muerte, cómo podemos integrar toda esta información, cómo podemos seguir trabajando esa sensación constante de ansiedad, de incertidumbre que se genera entre nosotros en cada uno de esos momentos en que sentimos que algo muere en nuestra vida. Hoy vamos a hablar con nuestra querida Corina a través del enfoque transpersonal y vamos a tratar de integrar y aprender de la mano de ella a explorar nuestras creencias, a explorar cada una de esas expectativas que tenemos de la muerte, entenderla como parte de un proceso natural de nuestra vida y de nuestra transformación y de nuestro crecimiento. Nuestra hermosa Corina es una docente, consultora psicológica o psicóloga especializada en el desarrollo transpersonal y sobre todo personal y de duelos. Ella es facilitadora en técnicas de, pues obviamente, transpersonales, y es profesora de yoga y de meditación. Así que sin más preámbulo le voy a dar paso a mi querida Corina, que teníamos muchísima ilusión. Hola, mi querida Hola, Liz. Corina, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Buenas noches, bueno, buenas tardes aquí en Argentina. ¿Cómo estás vos? Claro que sí. Muy bien, ¿y tú qué tal? Qué ilusión, por fin nos pudimos conectar y hacer este hermoso directo que teníamos planificado desde hacía tiempo. ¿Cómo está todo Bueno, por allá? sí, ¿Mejor? podemos decir que la energía se ha estabilizado bastante en relación a lo que estábamos viviendo, muchos temas Claro, ahí, ¿no? Hablo de energía porque tenía que ver con la parte técnica, con la electricidad sí, y sí, bueno, era aquí en el país en sí, general, o sea, bueno, pero tiene que ver con los movimientos energéticos que por estamos supuesto. sufriendo, ¿no? Nuestro planeta Tierra, los seres Es verdad. humanos en general. Así que, pero bueno, como decías vos, llegó el momento, qué lindo, estoy súper contenta porque se postergó bastante y gracias a los que están del otro lado que nos han Sí. hecho el aguante en estas postergaciones, pero lo han comprendido. Efectivamente, efectivamente, sí, darle las gracias a la comunidad porque han estado esperando y a la expectativa de este hermoso encuentro, de esta hermosa charla, mi querida Corina, para que tú puedas también brindarnos una nueva perspectiva de cómo sanar y enfrentarnos ese miedo a la muerte que todavía pues se siente en nuestra sociedad, se siente en nuestro entorno, porque claro, hablamos de muerte y eso es como, no sé, como si te insultaran, ¿no? Como si a lo mejor te dieran un golpe y no lo Claro, vieras venir. mucho. ¿Cómo se trabaja todo esto, mi querida Corina, desde el tema transpersonal? Bueno, Cuéntanos me un parece poquito. como importante e interesante comenzar quizás por esta parte que justamente estabas mencionando, que tiene que ver con la mirada hacia la muerte. Cuando uno habla de muerte, de hecho hay personas que no pueden hablar o no pueden escuchar directamente la palabra muerte. Hay mucho terror, hay mucho miedo, pero sin duda que es por falta de información, de conocimiento, y no Sí, por podemos supuesto. obviar que hay toda una construcción psíquica, espiritual, anímica, Sí, que abarca a esa persona para, digamos, evitar el contacto con esa palabra, que no deja de ser una palabra primero, sí. ¿no? Pero tiene una Ujú. carga muy importante a nivel histórico. En la vida del ser humano, Sí, la muerte tiene que ver con esa parte que realmente nos atemoriza. ¿Por qué? Porque lo asociamos con lo desconocido. Y el ser humano totalmente. quiere
tener todo claro, concreto, va lo real, ¿no? Quiere tener el control de todo. Y la realidad, Sí, eso y estaba la pensando. realidad es que si Mm, nos ponemos a pensar, y de hecho cuando estoy en consultorio y este tema muchas veces es inevitable que salga, ¿no? En el espacio, que lo charlemos, claro, eh, esta cuestión de sí. eh, creemos que tenemos el control de absolutamente todo. Y en realidad no. Por eso me parecía importante Ujú, arrancar por acá, porque no tenemos el control de absolutamente casi nada. Sí podemos, sabemos hoy, gracias a muchas investigaciones y muchas experiencias, que podemos ir mm, y tenemos la capacidad de ir creando una realidad de vida. Eh, pero más allá de sí, eso, por eso no quiero que se me malinterprete con el tema del control, no podemos saber con exactitud porque todo el tiempo estamos transformando nuestra realidad. A eso me refería. Y con respecto a la muerte, mirá vos qué paradoja, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando, eh, que cuando nosotros nacemos es lo único certero que mm, tenemos. Es que nacemos y nos vamos a efectivamente. morir. Lo que sí no sabemos ni Sí, cómo ni cuándo. Y ahí arranca este primer estado de terror a lo desconocido, sí, ¿no? efectivamente. Eh, Sí, sí, y totalmente. sí tenemos algo que tiene que ver con nuestro instinto de conectar con la vida, de vivir, de supervivencia. Entonces, frente a este vacío, este Sí, primer vacío que se presenta de no saber ni cómo ni cuándo, arranca ese primer paso de temor a la muerte. ¿Sí? claro, claro. Mirá que arranco, Liz, y empiezo a hablar, vos cualquier cosa si me querés. No, 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 tranquila, no, yo te escucho, tú sabes que a mí me gusta Bien, preguntar, pero te estoy escuchando porque me parece muy interesante la bien. Y perspectiva que también le estás dando. decirles y agradecerles a los que se van uniendo y decirles que pueden presentar también sus preguntas e inquietudes, ¿no? Con respecto a lo que es la Claro que muerte sí, por y a sus supuesto, propias sí, sí. experiencias Ujú, personales. Porque hay otra parte importante que claro tenemos que en sí, cuenta en Transpersonal primero, es la mirada que le damos a la muerte. No vemos a la muerte sí, como un estado o una instancia de dolor, sino más bien de transformación. Lo vemos como que sí, algo muere en ese momento, hay una pérdida real, algo muere, pero también es transformado hacia un nuevo nacimiento. Y yo decía hoy sí, que este temor que por ahí surge a lo que es la palabra muerte o a la experiencia de la muerte viene con nuestra construcción como seres humanos y esto depende de cada familia, de, digamos, de la cultura, de la sociedad en la que nacemos y que es muy sí, importante. Te parece que no, pero es un detalle muy importante porque eso ya nos va dando nuestra primer mirada, ¿no? Nuestra primer mirada sí, hacia sí, esto que es la muerte. Luego viene esto que nosotros vamos incorporando, de los miedos de mamá, de papá, de una abuela, abuelo, o quienes tenemos nuestros primeros contactos en nuestros primeros años de vida. Y así nos vamos haciendo. claro. Como el círculo, Claro. ¿no? El círculo familiar que también te va dando esas pinceladas de cómo se va a o cómo te vas a ir comportando, cómo vas percibiendo las Por cosas eso aclaro inicialmente, ¿no? esto, porque muchas veces por ahí, por lo general viene gente adulta, mayor al consultorio, y Sí, uno no entiende de dónde parte ese temor o de dónde parte esto de no poder superar una pérdida. Y es importante entender cuál es sí, nuestro sistema o modo de pensar y de ver esa realidad de la pérdida. Si lo vemos como algo sí. perdido, como algo que me están quitando, y acá aparece también una Mm, palabra muy utilizada en estas épocas, que es el apego, ¿no? Me lo quitan, me lo sí, sacan, algo que es mío, estoy perdiendo, y uno ahí conecta con ese dolor y ese sufrimiento enorme. Si lo vemos desde sí, esa perspectiva, estamos ahí en un campo en donde se hace más complejo salir, ¿sí? En esto de, sí, yo digo, aceptar claro. la pérdida, hacer el duelo, porque el duelo no es un estado, uno no está en estado de duelo, el duelo es un No, proceso y el duelo frente a la muerte o a las pérdidas
tiene que ver con hacer un proceso de aceptación y eso lleva tiempo, no es inmediato porque pasamos por muchas instancias. Estoy seguro que aquellos que están ahora conectados en algún momento de la vida han transitado alguna pérdida y podrán haber comprobado en carne propia, como decimos, esto de el dolor que se siente ante esto de la pérdida. Sí, mira, justamente Raquel Camarillo nos dice, yo entiendo que no morimos, siento a mi hijo y lo veo en la luz, pero no me deja de doler. Bueno, gracias Raquel por abrirte y la confianza en esta charla. Y por otro lado, decirte que es cierto lo que vos decís, ¿no? Uno empieza, y esta es parte de la aceptación del proceso de superar, no de superar, de aceptar. Voy a quitar esa palabra porque acá no se supera nada. Acá se acepta una nueva realidad. Y esa nueva realidad, y esto es parte del sanar, ¿no? Desde lo personal, ese nuevo modo de aceptar la nueva realidad es lo que va a ir haciendo que ese dolor, que no es que va a desaparecer, vaya bajando en intensidad. Y si, se vaya transformando, ¿no? Y si esto va sucediendo, estoy dando más espacio a poder darle espacio a mi vida. Porque una de las cosas, Liz, que pasa cuando hay una pérdida, y más de un ser amado, como el que nos contaban acá recién, un ser tan querido como un hijo, que yo creo que esa es la pérdida más dolorosa que hay en la existencia humana, lo que sucede es que nos vamos adaptando a esa nueva realidad. Y no es ni olvidarme, ni nunca más voy a sentir dolor, sino más bien ir como aceptando y haciendo proceso de ese dolor, que seguramente, bueno, no recuerdo ahora el nombre de la persona que compartió ese sentir, Raquel seguramente nos va a poder ir diciendo no sé cuánto tiempo hace de esto, pero no es que el dolor se va, sino que empieza a bajar en intensidad. Y acá un detalle, Liz, ¿qué pasa si el dolor no baja en intensidad? Eso es una alerta de que nos está costando hacer esta aceptación. Y aceptar es darnos una nueva oportunidad de vivir de una manera distinta nuestra vida sin ese ser que ya no está. Porque todo cambia. Bueno, ahí nos puso, ¿no? 1 año y 8 meses. Bueno, 1 año y 8 meses. Muy pronto. Es muy pronto y Raquel, seguramente estás en ese proceso que estamos hablando, ¿no? Por un lado de duelo, que tiene que ver con esto de ir aceptando esta nueva realidad, de todo lo nuevo que empieza a pasar. Sí, de hecho me hiciste recordar porque, bueno, yo también sufrí la pérdida de mi papi en la época del COVID, la pandemia, y cambié esa palabra de aceptar por transformar, por integrar, como que la fui integrando a mi vida. Y pienso que esa palabra también es como es un sinónimo a la aceptación que estás mencionando tú, ¿no? De hecho, fíjate que recién mencionábamos esto de que es muy importante nuestra mirada interna de lo que entendemos por la muerte. Es muy importante para transitar el proceso de una pérdida, ya sea la muerte de un ser querido, una separación, la pérdida de un trabajo, una mudanza. O sea, esos instantes en donde realmente uno lo vive como una pérdida. No es solamente, no es solamente la muerte de un ser querido. Cuando hablamos de pérdida o de muerte, en la vida tenemos muchas instancias de muerte, muchos procesos que elaborar, ¿no? Y me quiero detener un poquito acá en lo que respecta a cómo miramos la muerte. Más, yo acá les propongo a los que están escuchando que se piensen y que piensen internamente qué están pensando de la muerte o cómo ven la muerte, qué significa para cada uno. Este es como el primer paso. ¿Por qué? Porque a partir de acá vamos avanzando a una nueva lectura. Por ejemplo, si
hay muchos seres humanos en el planeta Tierra que creen en esto de la muerte y no hay más nada, se acabó todo. Sí. ¿No? Sí, 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 es verdad. Sí, sí, todavía tenemos un gran grupo de personas que piensan así, que se Bueno, acabó y ya está. y uno dice, ¿y será así? ¿Y no será así? La realidad es que acá nos tenemos que volcar mucho a la historia, a la filosofía, a la antropología, o sea, tendríamos que entrar en muchos campos como para sacar una respuesta exacta, que Sí, de hecho no hay una respuesta exacta, porque también depende, no, no claro, existe. depende de la filosofía de vida o la creencia de cada sociedad, Sí, población, para decir, o de cada ser humano, para decir si yo creo en la vida después de la muerte o no creo, y es totalmente respetable, ¿sí? claro, Porque por también supuesto. yo siempre me digo esto, por algo la persona que no cree, por algo no está creyendo. Hay algo ahí que Ujú. hace que elija esa Sí, opción sí, y hay que respetar. Pero bueno, claro, en por el caso de supuesto. lo transpersonal, en el enfoque transpersonal, como bien lo dice la palabra, transpersonal es ir detrás de la persona, de lo que hay detrás. Me refiero a ese campo Sí, espiritual, a ese campo sutil, a ese campo extrasensorio, eh, que no sí, tiene que ver con lo que vemos de nosotros, con lo físico, con lo que llamamos realidad, sino con estas experiencias, claro. ya sean desde el campo de la intuición, de la percepción, que son muchísimas, que nos Sí, abren sí. a un campo de comunicación que a veces no tiene lógica o no. Decimos, ¿qué es esto? ¿No? Sí, sí, son inexplicables, pero que luego, a medida que va pasando el tiempo, son explicables para ti, porque son únicas, son personales, son como lo que tú dices, esa forma de comunicar y de sentir que algo está todavía acompañándote, no en el cuerpo físico, pero sí está esa esencia todavía a tu lado. Exacto. O sea, hay una parte nuestra, que es el campo extrasensorial, que la realidad es que está Ujú. bastante alejada de la ciencia ortodoxa, pero hay algo, por Por ejemplo, en lo supuesto, que yo siempre sí. tuve así como, en lo que estuve firme, y es, llevo casi 20 años, podríamos decir 20 años ya, en este trabajo de lo transpersonal. Y infinidad de personas, he escuchado sus historias y hay algo que no se puede negar y es la propia experiencia de cada uno. Uno puede venir con una teoría científica de un estudio de tantas personas, pero cuando uno escucha las Sí. historias y ve personas que, por ejemplo, historias de, sí, mamá o papá ya no están más, pero yo escucho que me hablan o yo los veo o yo digo, a ver, y uno ve que esas personas están dentro de los parámetros, como digo yo, los parámetros normales Sí, o esperables, no me gusta la palabra normal, esperables de la psiquis, el funcionamiento, digamos, una persona socialmente eh, muy, muy bien vista, digamos, dentro de ese parámetro que espera la psicología, uno dice, a ver, sí, ¿qué es esto? Y es ahí donde lo transpersonal empieza a indagar esta parte de tomar estas filosofías de otros lugares. Por ejemplo, la filosofía hindú, donde habla de la reencarnación, eh, donde hablamos sí, sí. de lo que pasa después de la muerte y esas almas a dónde van. Digo, hay culturas muy antiguas que hablaban de esto hace miles de años. Entonces digo, ¿por qué negarlo, no? ¿Por qué no Sí, darle un espacio? sí, sí, desde los orígenes de los tiempos prácticamente, porque así fue que empezó toda esta historia, porque ellos ya iniciaron sus creencias con ese concepto y se mantuvieron firmes en ello. Lo que pasa es que nosotros nos lo fueron tergiversando en el camino, se mezclaron otras líneas culturales y demás, y claro, algunos ya empezaron a perder la percepción de que existía algo Exacto, más. exacto. Por eso digo que eh, siempre vamos a tener un lado de que esto sea no trascendente, que no sea importante y decir esto se Sí, termina acá, pero desde lo que es la psicología transpersonal, de hecho uno de sus pioneros es Carl Jung y Carl Jung fue un gran este,
estudioso de todo lo que es la filosofía oriental, y de ahí incorporó muchas técnicas y mucho conocimiento para hacer, por ejemplo, en el caso de la muerte, ¿no? Un proceso de sanación basado en estas creencias también, que tiene que ver con que, por ejemplo, hay algo más después de morir, hay algo más después que dejamos este cuerpo físico. Por eso hace un ratito yo decía que pensemos qué es lo que piensa cada uno con respecto a la muerte, porque ahí va a encontrar posiblemente muchos de esos temores, muchas de esas trabas, porque se ven en las creencias que uno tiene. Y hay algo, Liz, que también es importante, y aquellos que por ahí venimos trabajando en un camino espiritual, o que trabajamos con técnicas holísticas, y vamos haciendo un trabajo digamos, de aceptación de lo que es la muerte en la vida, y preparándonos sin darnos cuenta, o quizás de manera consciente, para ese momento de morir, no quita que no tengamos algún tipo de temor, o que sintamos dolor al respecto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando nos toca enfrentar un momento de encontrarnos con la muerte, vamos a salir de una manera más, quizás más rápida, o quizás de una manera más sabia de ese lugar. Por eso es tan importante hacer un proceso de sanación y de elaboración, en principio de la muerte en mi interior. Y cuando yo hablo de la muerte en mi interior, en transpersonal hablamos de arquetipos. Quizás los que están del otro lado, no sé si han escuchado hablar este término. Arquetipo viene de la psicología transpersonal. Carl Jung denominó arquetipos a esos retratos, para decirlo así que se entienda, retratos del inconsciente. En nuestro inconsciente nosotros tenemos como imágenes que en definitiva después no terminan siendo imágenes, sino que son más bien emociones como registro, pero para que lo entiendan. Imaginemos como que son retratos, como fotitos, en donde en uno está la muerte. Esa muerte está cargada de información. Ese arquetipo, esa figura está cargada de información. Y uno dice, ¿qué información puede tener la muerte en mi cabeza a nivel inconsciente? La información que tiene, mira dónde arranca, es ancestral. La traemos. Después tenemos la información de esta vida, de nuestra construcción, desde que nacemos hasta el momento actual. O sea, hay mucha información que define cómo yo veo la muerte en mi psique. Ahora, dije algo que también es un punto importante de tener en cuenta, y es que está en el inconsciente. Claro, es que es más difícil porque no eres consciente, valga la redundancia de la palabra, que de lo que estás, cómo lo estás identificando, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, tú mencionas esto y preguntas, para mí, ¿qué significa la muerte? Hace, no sé, hace unos años significaba para mí tragedia, ¿sabes? Ahora yo lo veo desde el punto de vista del cambio, pero porque, claro, ya he pasado por un proceso y a lo mejor muchas personas han pasado también por un proceso y ahora lo ven diferente, ¿no? O sea, como cuando lo que tú decías también recogiéndolo un poco, ¿no? Cuando lo vives y lo experimentas, ya como que empieza, y también te permite sanarlo, ¿no? También va de la mano, ¿no? Lo puedes como que moldear de otra Claro, bueno, forma. fíjate que con esto que estás diciendo, cómo te está resonando, ¿no? Porque lo estás como captando, decir, yo antes creía que la muerte era esto, luego, en un camino de crecimiento y de evolución, uno empieza como a resignificar o a resimbolizar, decimos, ¿no? Le vamos dando como otra impronta. Y eso va cambiando nuestra realidad, sin duda, sin duda. Es un trabajo que realmente se los recomiendo a todos y a todas, porque resignificar es la tarea para evolucionar. Y por un lado, para prepararme para mí
instancia de muerte. Claro. Pero mi querida Corina, haciendo un pequeño paréntesis, cuando tú hablas de resignificar una persona que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de hacer ese proceso, ¿cómo empieza a resignificar esa ya identificación o ese arquetipo que ya le dio en el inconsciente o en el subconsciente a ese momento o a esa palabra? ¿Cómo se empieza a Bueno, trabajar eso? esto que vos acabas de decir de resignificar, ahí es donde entra el proceso transpersonal, porque lo que nosotros buscamos primero Ah, ok. es, bueno, ok, ¿cómo ve la muerte de esta persona, por ejemplo, que viene a consulta, ¿no? Y como vos dijiste, yo veo a la muerte como una tragedia porque me quita a mi ser querido, o sea, eso que va explicando me va dando a mí la pauta de cómo ha sido esa creencia que generó, digamos, la simbolización de lo que es la muerte. Posiblemente haya tenido Ok. experiencias traumáticas en cuanto a vivenciar la muerte, ¿sí? A veces, por ejemplo, y más en épocas de décadas para atrás, esto porque también lo he escuchado en consultorio, por ahí decían, no, porque mi mamá, yo tenía 4 añitos y me obligaba a abrazar al cuerpo y yo no quería, y uno queda con esa, ¿no? Que por ahí para el padre o la madre no fue un Sí, dato mayor, pero para quien lo vivió, la percepción hizo que conectara con la muerte como algo tremendo, horrible y feo. Entonces, cada vez que claro. avanzó, digamos, fueron avanzando los años y le toca vivir una experiencia similar, la mente automáticamente trae el recuerdo. Por ahí no el recuerdo exacto, pero sí la emoción. Por eso yo hoy hablaba de emoción, de lo que sentí cuando apareció la muerte, Claro. ¿no? Y lo que hacemos en el proceso es identificar ese símbolo, cómo es vista la muerte. Una vez que lo identificamos, ahí lo que tratamos es de conversar, en este caso con el consultante, de estos nuevos caminos o estas nuevas puertas que se pueden abrir, diferentes en cuanto a la Sí. creencia de lo que uno por ahí tenía Ujú. instaurado, ¿no? O Sí, simbolizado. Esa charla abre mucho, Liz, sí, permite mucho esta posibilidad de comprender y entender la muerte desde otro lugar. claro, claro, porque te va dando como más posibilidades, ¿no? Y como esa vista, ¿no? Ahora miremosla desde este ángulo Exacto. o algo así, ¿no? Eh, Cuando nosotros entramos a ese símbolo del inconsciente, por ejemplo, en este caso de la muerte, estamos entrando Sí, ahí a lo que Jung llamaba las sombras. ¿Por qué las sombras? Porque sí, sí, sí. es algo que anulamos o tememos. Y lo interesante de esto, decía Jung, que la denomina sombra, es que esa sombra, si no es trabajada, sale sin que nos demos cuenta permanentemente en nuestra vida. ¿Para qué? Con un intento de resolución. Por eso cada vez que me enfrente, en este Sí, caso, a una situación de muerte, ¿qué va a ocurrir? Mi sombra actúa y aparece el miedo y aparece el claro. rechazo, porque está en sombra. Mm. ¿Por qué está en sombra? Porque me da mucho dolor. Y todo lo que nos da dolor o no nos gusta, por lo general, baja al plano inconsciente, pero Sí, es importante decir que esté en el inconsciente no significa que no exista o que está guardado y no pasa nada. No, sale todos los días, claro, porque luego sale a sale flote, todos ¿no? los días. Exactamente. De hecho, Claro. ahora estoy recordando con respecto a este caso, ¿no? Por ejemplo, de este niño que el padre, la madre lo obligó tan chiquitito a besar un cuerpo que no quería, y se asustó y Sí, quedó fijado ahí como la conexión con la muerte como algo terrible, feo, espantoso. Esta, este niño no solamente eh, cuando conecte con la muerte en sí específicamente va a sentir eso nuevamente, sino también cuando conecte con personas que estén ligados a un episodio así, que lo obliguen a conectar con claro. algo que le cause terror, que le cause, ¿no? Entonces digo, todo el tiempo el inconsciente nos va a conectar con algo para reparar, para sanar.
o como decimos en transpersonal, para darle luz a esa sombra. Si nosotros logramos eso, es ahí cuando lo identificamos. Es ahí cuando el consultante, por ejemplo, me dice, me acabo de dar cuenta de que en realidad mi miedo, mi terror a la muerte, no es de ahora, es de antes, y que tiene que ver con esto, con esto y con esto. Y empezamos como a lo que se llama la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es la que ya hace que uno identifique que eso que está sintiendo puede ser modificable. Lo que nos resta también es, por eso es un proceso, porque no se logra en una sesión, pero sí lo que podemos hacer en ese proceso y en ese trabajo es ir resimbolizando, o sea, dándole una nueva impronta a ese arquetipo de aceptación. Pero déjame decirles y a contarle a los que están ahora conectados que ese proceso no es, entendí, ya está. Es también atravesar esas instancias o esos estados de dolor, de tristeza, de enojo, de ira, de bronca, todo lo que puede despertar o despertaba el símbolo de la muerte, que estaba a nivel inconsciente, que está a nivel inconsciente trabajando, ¿no? Claro, porque es que te invade o sea, es que viene un mar de emociones que realmente no sabes ni cómo vienen ni cuáles son, porque no sabes pues, si hoy estoy contento a los 2 horas o un par de minutos, otra vez estoy triste, o me enfado, o recuerdo algo y entonces estallo en llanto. Entonces, claro, es como toda esa mezcla, ¿no? De sensaciones, de agobio, de angustia, de sentirse perdido, de cuando piensas, es que ya no está, entonces sientes ese vacío en el cuerpo, bueno, toda esta mezcla de situaciones que se juntan. Y más en una instancia en donde la estás repitiendo, en caso digo, se repite una instancia de muerte y vos repetís esas sensaciones, como lo estás detallando exactamente así, ¿no? Pero también es importante que sepan que no solamente frente a una muerte física se desata esto, se desata en todo lo que conecta con lo relacionado a la pérdida, a todo lo que yo decodifico como pérdida y muerte, ¿no? Muerte, pérdida, por eso hoy hablábamos de que es parte de la vida y de que todos los días perdemos cosas. Entonces, si no hay digamos, una sanación de esta parte con respecto a resimbolizarlo y que esa resimbolización me permita en algún punto tener una vida más plena, ¿para qué? Desde el entendimiento de lo que es la muerte, ¿no? De la aceptación, cada uno desde su lugar, desde su creencia, pero que te permita eso, poder hacer una elaboración quizás más saludable, un proceso más óptimo en lo que es el trabajo de duelo frente a las pérdidas. Vos sabés que me estaba acordando una frase que dice, quien no aprendió a morir, muere contra su voluntad. Y cuando la escuché, cuando la escuché dije, wow, qué interesante esta frase, ¿no? Porque en realidad se trata de eso. Si bien, como decíamos al principio, es lo único certero que el ser humano tiene cuando nace, es a lo que más se le teme a lo largo de la vida. La pérdida, la muerte. Es verdad. Por eso es aprender a morir, y esto ya lo digo yo, ¿no? Aprender a morir nos va a enseñar cómo vivir. Claro, sí, porque te está dando como esas pautas, ¿no? De permitirte un renacer, ¿no? Constante, cuando puedes aprenderlo, cuando puedes integrarlo, cuando puedes como interiorizarlo realmente, Es ¿no? así, y por eso digo que a veces me encuentro con seres que están muy dolidos, que están sufriendo un montón frente a una pérdida, independientemente de cuál sea la pérdida, si es de un ser querido o como las que ya mencionamos, y qué importante es como esta cuestión de decir,
Bueno, a ver, permitirme la oportunidad de empezar a crear una nueva realidad. ¿Cómo empiezo? Porque en realidad es eso. Sí, Cuando estoy frente a la pérdida, pierdo un trabajo, ok, perdí el trabajo. Ahora tengo que renacer. ¿Qué sería renacer? Transformarme para poder volver a encontrar otro trabajo. ¿Y cómo es eso? Uno dice, bueno, pierdo un trabajo, voy a buscar otro trabajo. No, porque en el medio pasan muchas cosas. Pasa un sentimiento primero de enojo, de negación, ¿no? En uno mismo, un momento de ira también por esto de la sí, pérdida. Y seguramente hasta de un estado, no quiero decir depresión, pero sí de un estado muy bajo en cuanto anímico, hasta que llegamos a la sí, aceptación. claro. Esos son los procesos del duelo. Esa aceptación es, no que ya conseguí el trabajo, que quizás otra vez tomo la fuerza de, primero, acepté esta nueva realidad y tomo la fuerza, comprendí, acepté y empiezo a encarar una nueva realidad con respecto al trabajo, ¿sí? Eh, y Claro. acá pasan cosas en el medio de el morir y renacer, que tienen que ver con nuestras emociones, Mm, esta que yo mencionaba recién, sí, por y todo lo supuesto. que despierta, Sí, ¿no? sí, El dolor, la angustia, la claro. tristeza, la negación, esta negación de no me está pasando, Sí, no es así, digo, si uno niega algo es muy difícil poder avanzar, pero es parte del proceso. Distinto sería Liz sí, sí, que, por supuesto. no sé, pasaron 3 años, por ejemplo, una separación de pareja, 3, 5 años, y todavía estoy en el Sí, proceso de negación. Entonces, ahí ya claro. entramos, ¿no? En un punto en donde necesita realmente una ayuda terapéutica a la persona, porque es lo que en psicología le llaman un duelo complicado, sea complicado, porque si no, Claro, el duelo demora menos tiempo. Uno a ver, no somos todos iguales y cada uno tiene su tiempo, pero hay algo así como un sí, parámetro establecido de que un proceso de duelo puede durar entre 1 año, 2 años o 3 a lo sumo, ¿sí? Pero si estoy 20 años aún, porque hay personas que pasaron 20 años de la pérdida y siguen conectados con esa pérdida como si hubiese sido ayer. claro, es que cada persona lo vive de una forma diferente, ¿no? Mira, aquí por ejemplo nos comenta Natalia, yo desde pequeña nunca he tenido miedo a la muerte, aunque en mi casa siempre se ha vivido muy mal este tema. ¿Por qué puede ser? ¿Hay alguna explicación? Siempre me he sentido en culpa por no temerle. O sea, a ver, pues justo se entrecortó. Es decir, ella nos comenta que en su casa, su familia, siempre ha tenido miedo a la muerte, o sea, que como que ha sido pues lo típico, ¿no? Que se tiene miedo cuando alguien fallece, cuando alguien trasciende, pero que ella realmente nunca se ha sentido conectada con esa emoción de tenerle el miedo a la muerte, que si hay algo, o sea, si se podría explicar de alguna manera, porque se siente a veces culpable por no sentirse de la misma forma que se Bueno, aquí siente le su familia. diría, pueden pasar dos cosas. Una es que alguien haya cumplido un rol ahí, dando una mirada alternativa, y ella haya optado por Sí, tomarla. Pero también, hoy hablábamos de que uno trae mucha información, y esto es para todos traemos información, y esto hasta ya sí. está siendo comprobado por la ciencia, ¿no? La memoria que uno arrastra de los Ujú, ancestros. Posiblemente sí. también haya un poco de eso, que esto se traiga en contraposición a mamá y papá, ¿no? Porque puede pasar también. Tengo memoria Claro, ahí de algún sí, sí, ancestro, aventurero diría yo, para la época, sí, este, sí. que no está fijado o arraigado a ese temor o miedo a la muerte, ¿no? Habría que nadar por ahí, cuál Ujú, podría ser una de esas opciones, pero posiblemente venga por ese claro, lado. vale, vale, perfecto. Y mi querida Corina, lo que tú comentabas de cuando, bueno, se dan estas situaciones en donde las personas, pues, se les complica el tema de trabajar, el duelo, de tratar de verlo con otra mirada.
¿Qué soluciones o qué alternativas se les brindan a esta Bueno, cuando hay situación? lo que se llama un duelo complicado, siempre se recomienda, porque ¿qué Ujú, pasa? Detrás de un duelo complicado hay una depresión, y ahí ya estamos entrando como ok, un campo más de, de- de la sí, sí, por psicología en supuesto. cuanto a una enfermedad. Pero, ¿por qué digo esto? Porque quedó como fijado en una parte del proceso y no pudo avanzar más. Entonces, Ok, por lo general entiendo. ahí, como seguramente detrás hay un estado depresivo, y aunque quizás no lo noten los de afuera, Sí, ¿no? Porque uno ve que su vida continuó sí, por 20 años más, pero en realidad hay algo ahí de sí, la persona, y esto es lo interesante, la vida de la persona se detuvo en ese momento. Es muy probable que esa persona no ujú, haya podido avanzar plenamente con su vida. Siguió viviendo, porque obviamente respira, se mueve, camina, come, todo lo que conocemos. sí, Pero claro, hay algo ahí que se detuvo, y es su vida, ¿no? Eh, claro. por, por eso en este caso lo que se recomienda siempre es la asistencia a un profesional Sí, en el tema, claro, ¿sí? Por eso también sí, es importante, y acá para lo que nos están escuchando, esto de trabajar esto del arquetipo de la muerte. Porque no solamente nos va a dar a nosotros una, una libertad con respecto a este tema, ¿sí? De sí, movernos con libertad en este tema en cuanto a que no vamos a estar tan arraigados en sentimientos o emociones de dolor, de angustia, de tristeza. Vuelvo a decir, no es que no se sienta, pero quizás podemos salir en un tiempo más corto de eso. Y eso es claro. maravilloso que suceda, porque acá no se trata de entender de la muerte y no sentir emociones, ¿no? Somos seres humanos, somos emociones y las vamos a sentir. El tema es saber qué hacer con eso que uno está sintiendo. Al principio yo digo, deja fluir. Sí, por supuesto. Si hay dolor y hay tristeza, hay que dejar fluir, hay que dejar que eso salga. Si no tengo ganas hoy, no hagas, ¿no? Hay que acompañar el proceso, pero en algún momento eso tiene que Sí, reactivarse de a poco, esas ganas de, porque en realidad lo que sucede en el proceso de duelo es que uno se ujú, resignifica y encuentra un nuevo sentido para vivir, un nuevo sentido para la vida. Ya no es el mismo que tenía antes, ahora es uno nuevo. No podemos decir cuál va a ser porque claro. de cada uno y de cada persona es individual, pero sí es encontrar ese nuevo sentido de la vida, que es muy, muy importante. Claro, es que eso que tú mencionas es, yo pienso que a veces como lo más difícil, ¿no? Cuando empiezas estos procesos o cuando estás en ese momento de que estás en pleno dolor, ¿no? El simple hecho de pensar que tienes que continuar tu vida, de que tienes que volver a organizar todo sin esa persona o sin esa situación que ha dejado ya de compartir bueno, contigo o lo que sea es lo más difícil, yo no sé, yo lo veo así porque creo que para mucha gente le pasaba igual o a algunos también les pasa lo Es que mismo. nos pasa todo y, y no es fácil, no es fácil el proceso y hasta es necesario, porque si no, Sí, como decía recién, seríamos carentes de emociones y sería muy por peligroso. supuesto. Pero claro, Eso es pero verdad. es necesario, y también esto nos da una enseñanza por otro lado de la importancia que tienen las emociones en nuestro interior. Las Sí, emociones son como un reloj en nuestro interior, ¿no? Y ese reloj es como que no ujú, es un reloj sin pila, es un reloj que está en tiempo, se va moviendo, y en estos momentos estoy triste, y si estoy triste, demos el tiempo para que esa tristeza fluya, salga. Para algo necesito estar triste, mi cuerpo lo necesita, pero después llega un momento en que uno
Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional también, ¿no? Uno tiene que adquirir los recursos para Sí, entender y comprender la importancia de modificar y manejar las emociones. Esta es otra tarea sí, sí, aparte, ¿no? Eh, que sí, sí, el duelo también sí, tiene un poco de esto, de lo que es la inteligencia emocional. Porque así sí, eso es verdad. Es que justo estabas comentando lo de, perdona que te interrumpa, justo estabas comentando lo del momento de llorar y claro, me han venido a veces recuerdos de personas que te dicen cuando estás en esos procesos de dolor, no llores, deja de llorar, tienes que estar feliz para que esa persona que se ha ido te vea feliz, o tienes que hacer tu vida y sonreír y como si no hubiera pasado nada. Como dices, pero ¿cómo digiero todas estas cosas? Porque mi alma, mi corazón, mi cuerpo me pide llorar, me pide gritar, me pide sentir cosas y inclusive la sociedad no me deja. bueno, ahí vos dijiste algo y que lo he escuchado muchas veces en consulta, que es, no podía llorar, por ejemplo, eh, tenía que hacerlo por mis hijos, tenía que seguir. eh, en ese momento, mira, el duelo, como decimos, es un proceso de adaptación. La pérdida es un proceso que nos lleva a adaptarnos a lo nuevo. Para cualquier persona, obviamente, es nuevo el episodio, pero actúa de acuerdo a sus recursos. Y hay personas que no se permiten mostrar no permiten que otros vean que están sufriendo, que están llorando, que sienten dolor. Por el contrario, quieren mostrarse fuertes, quieren mostrarse que pueden seguir, automáticamente vuelven a trabajar, se ocupan de su negocio, de hacer una cosa, de hacer otra, ¿no? Y, y todo esto es una forma de evitar. Entendemos que es Sí, el modo de cada uno y lo que sale está bien, porque salió eso. No le podemos decir, no, vos tenés que hacer, no, salió eso, hay que claro, dejar que fluya. claro. Pero es un modo de evitar. ¿Y por qué aclaro esto? Porque en algún momento el proceso, la persona va a tener que conectar con la pérdida, el duelo y hacer el proceso. Y Sí, por lo general, cuando pasan estas cosas, cae la ficha al año, a los 2 años, o un poco más, donde vienen y te dicen, recién ahora me siento ese dolor, recién ahora estoy conectando con la pérdida. Pero por eso digo, claro. todos actuamos con nuestros recursos internos. El tema es qué recursos tenemos Sí, a sí, por disposición. supuesto. Y eso es lo que Claro, sale. Por eso claro, también eso es, no hay que sí, juzgar, no hay que decir, ah, mirá, no lloró, que no lo quería porque no lloró. No, o sea, eh, por algo la persona en ese momento le salió lo que le salió. Y eso es una forma sí, también que sí. tenemos que empezar a adoptar los seres humanos, ¿no? La empatía, la escucha, la aceptación de lo que al otro le pasa y lo que le está pasando es lo que le puede pasar. Sí, es que ese tema también que tú mencionas es bastante complicado porque mucha gente le pasa, a mí me pasó y lo he escuchado en muchísimas personas que cuando están en ese proceso de que pierden a un ser querido, que están en duelo, la gente uf, desaparece. Es como si mágicamente les dijeran, escóndanse porque se murió alguien, porque alguien trascendió, porque esta persona está viviendo por una etapa muy difícil. Y obviamente no son todos, pero eso que tú mencionas, la empatía, la escucha, el acompañamiento, eso creo que hace falta todavía mucho trabajo en nuestro entorno para que las personas también se permitan acompañar, escuchar y estar ahí, sencillamente con el simple hecho de estar ahí para esa persona que está doliente en ese Bueno, momento, ¿no? respecto justo a esto que decís, Liz, es que también los que están alrededor y no directamente sufriendo la pérdida, cuando aparece este arquetipo de la muerte y que lo estamos viendo todos, Mm, cada sí, uno actúa como puede, mismo los que están alrededor, porque así bien, no sea una muerte que me afecte directamente, pero me toca
ese arquetipo, esa impronta que tengo inconsciente de lo que para mí es la muerte. Entonces, esto también porque es interesante para que estén atentos todos los que están escuchando, la reacción de los demás también es encontrarse con esto de qué piensan o qué sienten o cómo viven la muerte. Y por ejemplo, se me ocurre, hay personas que de repente, como decís vos, ¿no, Liz? Toman distancia. O hay otras que de repente empiezan a decir cosas que por ahí no se deberían decir. Pero bueno, son todas reacciones de acuerdo a cómo cada uno sostiene ese arquetipo interno en el inconsciente. Es una reacción. Y aprovecho también para decir esto, que cuando perdemos a un ser querido y entramos en esa etapa de dolor, hay algo que tenemos que tener presente, que lo que nos duele es nuestro dolor. Lo que nos está pasando tiene que ver exclusivamente con nosotros, porque lo que ocurre es que ponemos la mirada en ese ser que ya no está. Y pedimos que vuelva, o pedimos todas esas cosas que suceden, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Como poniendo toda la carga en el fallecido, cuando en realidad lo que estoy sintiendo, teniendo presente todo lo que venimos hablando hasta ahora, tiene que ver conmigo. Si yo siento abandono en ese momento, que quiero decir esto, no todas las personas que sufren una pérdida sienten que el muerto lo está abandonando. Si yo siento eso, por ejemplo, es porque mi arquetipo de la muerte está ligado al abandono y tengo ahí que sanar algo, porque esa persona que fallece no me está abandonando. Esa persona que fallece llegó su momento de partir, como nos va a pasar a cada uno de nosotros. Claro. Por eso digo sí, por supuesto, sí, llegó su momento de cumplir su contrato y se va. Sí, porque ya... sí, es que es así y eso es lo que por ahí, lo que cuesta para la mente lógica y la mente emocional comprender, ¿no? Que es un momento, independientemente de cómo haya sido esa muerte, pero ahí es donde yo digo, pongamos el foco en nosotros, porque ese dolor es nuestro. Soltemos a ese ser. Hagámonos cargo de si yo siento odio, porque puede pasar, y enojo, es mío. ¿Por qué digo esto? Me estoy acordando de un caso consultorio. El esposo fallece, una esposa que había sido infiel, y la mujer, enojada, le seguía reprochando, ¿no? En esa pérdida, esto te pasó porque vos, digo, a ver, claro, entiendo que lo expresa desde su dolor, pero también está bueno ahora que lo estamos charlando y abriendo, digamos, un campo amplio de comprensión de esto de la muerte, que todo lo que yo sienta es mío. Sí. Y no es que porque se murió, yo no voy a sufrir más de infidelidad, por ejemplo. No. Y lo que me pasa a mí con la infidelidad. No. Esto es mío. Ese dolor es mío. Entonces, hay que aprender también a soltar en ese proceso de dolor. Y volvemos, como decíamos, Liz, al comienzo, ¿no? Tiene que ver con los recursos que tenemos. Por eso, más allá de todo, los invito y las invito a que aquellos que puedan traten de hacer un trabajo de comprensión de este arquetipo de la muerte, que lo tenemos todos, desde que nacemos, y que actúa a las 24 horas, permanentemente, no se toma francos ni feriados, ni nada. Actúa todo el tiempo. No, por supuesto que no. Claro, Es verdad. ¿no? Porque amigarnos, en algún punto es eso, amigarnos con la muerte. Hacer la compañera, integrar, ¿no? Porque esto de aceptar, tal cual, si
significa integrar. Yo lo que hago es integrar esta muerte a mi lado consciente y decir, bueno, ok, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo miedo a aceptar una pérdida? ¿Tengo miedo a la muerte? ¿A qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a que me abandonen? Porque detrás de eso empiezan a aparecer muchas cosas. Y que lo vemos cuando vivimos un episodio de muerte, ¿no? Y vuelvo a decir, independientemente cuál sea, un ser querido, una separación, una mudanza, o mismo cuando, no sé, los hijos se van de la casa, o uno se va de la casa, los padres, todo eso conecta con este arquetipo. Entonces, hacer un trabajo transpersonal de este arquetipo es muy importante para esto que llamamos aprender a vivir. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida y está permanentemente en nosotros. Y te puedo asegurar de que en muchos casos de consultorio, muchos, las crisis tienen que ver con la muerte, con las pérdidas. Que las pérdidas también refieren a el nivel de apego que uno tiene con las personas y las cosas. Está ligado ahí completamente, ¿no? Si uno es más digamos, con un espíritu más libre, no tan apegado, no tan de necesitar permanentemente del otro. Yo digo, eso es otro cantar, digamos. Aprendemos a vivir y también aprendemos a soportar las pérdidas. Soportarlas en el sentido de, ok, me toca transitar esto, estoy acá, lo transito para hacer ese proceso de transformación, de liberación y de aceptación, que es en el fondo a lo que nos lleva esto de conectar con la muerte, ¿no? Porque para algo la estamos viviendo. Como dije al principio, para algo se repiten nuestras vidas. Y es porque ahí tenemos que poner el foco. ¿El foco de qué? De reparación, de autosanarnos, de encontrar nuevos caminos con respecto a las creencias, los pensamientos, nuevas posibilidades. Digo, todo esto son recursos de adaptación. Sí, por supuesto. De hecho estaba pensando, y me gustaría saber tú qué piensas. No necesariamente se necesita convertirse en alguien más espiritual para poder integrar estos episodios, ¿verdad? No es necesario. Yo creo que todo suma, todo nos hace mejores personas, pero acá tiene que ver más con, por eso yo nombraba esto de el inconsciente, con la conciencia, estas cosas que están, pero yo creo que no están y actúan igual en mí, con mis emociones, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿es la parte más mundana? No, porque en realidad no hay que olvidarse que nosotros somos un todo, somos holísticos, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si yo trabajo solo mi espíritu, voy a estar en déficit. Sí, por supuesto. Es que tiene que haber una armonía en el conjunto que acabas de mencionar. O si yo solo trabajo mi cuerpo, bueno, ¿qué pasa con las otras áreas? O si solo estoy en la mente, ¿qué pasa con las otras áreas? Entonces, somos somos un todo. Y ahí es donde tenemos que focalizarnos. Por ahí algunas áreas vamos a desarrollarlas más, otras un poco menos, pero no descuidarlas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ser. Sí. Es que te lo preguntaba porque yo he visto algunos casos en donde las personas como no se sienten identificadas con los temas espirituales, ¿no? Y bueno, también es respetable, pero creen que por intentar algunas veces, que también puede ser respetable o no, no sé, depende de cómo uno lo vea,
pero permitirse el sanar o el permitirse avanzar en ciertos aspectos como estos del duelo, de la pérdida, del integrar, como que les da también miedo porque creen que se van a volver entonces espirituales y como eso no resuena con ellos, entonces como que hay un conflicto también interno, no sé si me hago entender lo que te quiero Sí, bueno, compartir. yo quizás lo que yo veo en esto que vos estás compartiendo es desinformación. Creo que hay mucha desinformación o mala información en algunos casos. Por ejemplo, yo soy profe de yoga y meditación y cuando me hablan del yoga, algunos dicen, se piensan que es nada más decir om. Y digo, no, en yoga, de hecho en la palabra yoga significa unión, ¿unión de qué? De estos tres cuerpos que recién hablé, ¿no? El cuerpo físico, mental, espiritual. Digo, trabajamos todo, desde las Sí, posturas, por ejemplo, y qué interesante que una postura puede hacer un trabajo tripartito, ¿no? Es integral. Eh, sí, Cuando te empiezan a sí, escuchar de la sí, explicación de no, es este tipo de herramienta, esto es así, y ahí es como, ah, pero por eso digo que si bien vivimos hoy en un mundo claro, cargados de información, hay mucha desinformación y hay mucha mala información. O hay gente que le cuesta tal mucho cual. como hacer silencio y relajarse. Y te dicen, no, el yoga no es para mí. Está bien, ok, no querés, no querés, pero en realidad el yoga es para todos. La meditación es para todos. Todos tenemos la habilidad y la posibilidad de hacer esto, ¿no? Pero por eso digo que todo Claro, depende de cada uno también. Y algo que no nos tenemos que sí, olvidar, sí, Liz, que todo depende de nuestra construcción como seres humanos, o sea, claro. emociones, pensamientos, creencias. Ahí también a mí me pasa que a veces tengo que desacelerar un poco en ese punto, pero me pasa de que yo conecto con alguien hablando, ¿no? Y es como que voy decodificando cierta Sí, información de lo que hay detrás por el ejercicio de trabajar con lo transpersonal y que, claro, y sí, puedo ver las limitaciones que por ahí ya se van presentando con el simple hecho de expresarte cosas, los miedos, eh, claro. las inseguridades, la baja autoestima. Digo, uno desarrollando la escucha activa, empezamos a ver esto. Y por eso digo que Sí, sí, en nuestra expresión y en todo lo que comunicamos, habla de nosotros permanentemente. claro. Y Sí, sí, es así, somos sí, sí, así, ¿no? efectivamente. Sí, no solamente la forma que como hablamos, sino nuestro lenguaje corporal, ¿no? Las miradas, los movimientos de las manos, bueno, todo esto que alguna vez, por lo menos a mí me enseñaron eso en el colegio, como tratar de leer las otras personas, pero que es un trabajo Claro, también y por ejemplo, en mi complicado lado es un trabajo porque, de observación, siempre por ahí, ya de pequeña fui muy observadora, fui más de observar que de hablar. Después con el tiempo fue sí, cambiando, empecé a hablar bastante. Eh, es algo que fui desarrollando, pero creo que también eso como que sumó. A lo que voy es, nosotros sí, permanentemente, y volviendo un poco al tema este de la muerte, del duelo y de las pérdidas, cómo sanarlo, eh, en mi caso hablo que estoy en permanente trabajo con la gente, uno empieza a hacer estas lecturas, ¿no? sí, Y las diferentes lecturas que nos permiten, por ser todos diferentes, eh, con lo que uno se puede encontrar. Y es súper interesante claro, porque la verdad que más allá de los años que llevo trabajando en esto, eh, no dejo de sorprenderme muchas veces con las cosas que me claro, encuentro, con las personas que me cruzo y sus historias, y es como, es mucha enseñanza también para uno que está de este lado. Por eso sí, digo la observación y la escucha, es muy importante para, para estar informado. A esto es lo que íbamos, ¿no? claro, Eh, sí, pero bueno, en definitiva, como esta tarea, yo digo, o el camino que cada uno elige, también desde las distintas herramientas sí, que sí, uno haga, te conecta con esto, con la posibilidad de poder ir más allá de la persona, de ir hacia
detrás, Claro, eso es el transpersonal, claro. detrás de la persona, detrás de esa máscara con la que Sí, todo ser humano anda. sí, efectivamente, efectivamente, que no lo has podido Todos. describir mejor, porque es así, es así. Todos a veces nos colocamos máscaras por diferentes situaciones, porque se nos demanda o porque realmente no queremos demostrar nada a nadie. Y sí, es verdad, este punto es muy importante, me parece muy clave, ¿no? Poder también ver qué es lo que hay detrás y trabajarlo, ¿no? Permitirte quitarte la Tal cual. máscara. El espacio de consultoría en el cual por ahí yo trabajo es permanentemente esto. Digo, uno viene, se presenta y en esa presentación está la máscara, pero a través de diversas técnicas vamos llegando al detrás y a eso que realmente la persona Sí, siente y a eso que realmente piensa de la situación, porque de manera consciente hablamos mucho y siempre hablamos eh, eh, mm, quizás de manera defensiva o protegiéndonos, tratando de mostrar eh, cierta parte de nosotros. Y que está bien también, porque sí, tampoco podemos ir por la vida este, hablando de todo o mostrando todo. Yo creo que uno va buscando el espacio, el lugar, la persona adecuada y eso está bueno, porque no se trata tampoco de ir exponiendo todo por la vida, pero sí, por ahí lo que nos presenta esta posibilidad de lo transpersonal es esto, de decir, bueno, ok, voy a lo profundo, voy a eso que a veces hasta ni la propia persona tiene registro, sí, eso que está muy, muy en el plano del inconsciente y que tenemos que sacarlo. ¿Para qué? Para que lo vea, lo claro. reconozca, tome conciencia y ahí resimbolizamos y aparece la posibilidad del cambio. Si no, no Claro, hay cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy probable que sí, surja como yo le llamo, un como si. Y que, hagamos de cuenta que me di cuenta y a partir de ahora voy a hacer esto, pero ¿sabes qué pasa? En un tiempito esto se cae. ya. Sí, 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 es como poner un apaño o algo así, como una base mal Claro, puesta, ¿no? Que pones un tronco, bueno, esto medio lo sostiene un ratito y ya luego claro. vemos Por a ver eso qué digo un pasa. como si o hagamos de cuenta que, pero en realidad Claro, no sucedió que la toma de conciencia real. Cuando hay una toma de conciencia real, aparece realmente el cambio. Eh, por eso una de las cosas que por ahí les diría a los que están del otro lado es que traten hoy de pensar en esto de qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? Porque volviendo a esto de repente yo al decidir cómo vivir, no me doy cuenta, pero estoy eligiendo ujú, cómo voy a morir. Y cuando digo cómo, sí, es con qué recursos voy a estar preparado para ese momento, para, para enfrentar claro, ese momento, o ya sea de un ser querido, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo en ujú, mi vida? ¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Qué pienso respecto a la muerte? De hecho, si nos quieren compartir sí, también, ¿no? Eh, pero estas son preguntas, yo digo preguntas existenciales, que nos empiezan a hacer como el primer paso sí, de decir, bueno, a ver, me di cuenta de esto. Y es por el primer supuesto, paso por supuesto, seguramente eh, a cómo seguir. claro, sí, se te van presentando ya después de eso los caminos, ¿no? Las diferentes opciones que tomar de acuerdo a eso que has estado trabajando, ¿no? Así es. Eh, vos sabés que estaba recordando y hay un ejercicio que es muy fuerte, pero también se los recomendaría. Yo veo lo transpersonal también tiene Sí, estas técnicas como de alto impacto, ¿no? Como eh, aquí y ahora ok, trabajamos. Y, sí, y lo que yo les recomendaría es que escriban qué harían hoy, si fuese su último día. A ver con qué se encuentra. mm,
yo ya lo tengo mal porque ya se está acabando la noche, pero no, que estoy bromeando, pero sí, es interesante, ¿no? Verlo desde ese punto de vista de qué harías si fuera tu Y último día. porque nos abre, como decía recién, una amplitud de una mirada a cómo estamos hoy, cómo podríamos estar. Eh, Sí, entonces me parece claro, interesante tomar dimensión de esto, porque la realidad es que muchas veces nos preocupamos por cosas que cuando llegamos a vivir situaciones extremas, uno dice, yo me preocupaba por, y yo que no. sí, sí, Y ahí tomamos te das cuenta de muchas cosas, conciencia, sí. pero el trabajo Mm, transpersonal o la posibilidad de abrirse a un proceso es lo que te lleva a que no sí, esperes a ese extremo para darte cuenta. Es a lo que claro, te lleva a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿O qué tengo que hacer a partir de hoy? Empezar a crear una mirada que nos permita, eh, sí, primero por un lado, aceptar y transformar nuestras creencias de la muerte, y por otro lado, en consecuencia, sí, nos va a dar una vida bien vivida. Cuando digo bien vivida, no hablo acá ni sí, de bienes, ni de dinero, no, hablo de no sufrimiento, porque creo que sí, ese es el punto principal, ¿no? El sufrimiento. El ser sí, humano sí, sufre mucho efectivamente. y, Ujú, y ahí totalmente de acuerdo. es donde apuntamos a esto de una vida plena, de una vida satisfactoria y de una vida en la que uno se sienta realmente contento y feliz de ser parte. Que también te encontrás Sí, con personas que están en desarmonía con esto de lo que es su vida y ojalá que hubiese otra vida y yo no quiero una vida así y una total disconformidad de su existencia. sí, sí, es verdad, sí. Que lo ves en muchísimos aspectos y a veces es eso, que no te das ese paso, no permites darte ese paso de encontrar como esa clave, ¿no? De poder por lo menos estar en paz Exacto, o exacto. intentarlo. O también poco a poco ir teniendo los recursos para que cuando me enfrente a situaciones de pérdida, eh, Ujú, acompañar el proceso y salir claro, de él claro que o sí. completar ese proceso, mejor dicho, de la mejor manera posible. ¿En cuanto a qué? A la reconfiguración de mi realidad, porque tengo que aprender a vivir Sí, nuevamente, sea cual sea la pérdida. efectivamente. Es un proceso de adaptación emocional, es eso. Sí, 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 Los por veo un poco supuesto, mi querida Corina. tímidos, no han hecho Mi querida tantas preguntas. Corina, sí, no, la verdad es que no, pero yo creo que es que están fascinados con el tema y lo han integrado de una forma que sí, sí, que les ha tocado como la fibra de cuando, como digo yo, pero es que es un tema muy, muy profundo que a veces tú dices, bueno, yo prefiero escucharlo y a preguntar, porque claro, cada uno tiene su experiencia, su vivencia y es mejor a veces escuchar este tipo de herramientas tan valiosas y tan maravillosas como la que nos estás contando, porque en el día a día tú no eres consciente de todas estas cosas y si hasta que tú mismo has dicho, lo recojo, hasta que no lo vives, es que no te pones en la tarea de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque, claro, no estamos pensando siempre en, bueno, me voy a preparar para un evento así, no, es que cuando viene el tren y te lleva por delante, es cuando ya dices, bueno, ¿cómo lo Tal freno? cual, tal cual. O sea, lamentablemente estamos muy acostumbrados a ese funcionamiento, ¿no? Eh, Sí, Vivimos también en una sociedad que está todo como muy acelerado, un ritmo muy acelerado y a veces no nos tomamos el tiempo de esto, de repreguntarnos, de sí, sí, buscar por supuesto. una manera de decir, bueno, tengo que cambiar mi vida, cómo hago, cómo sigo. No cambiar mi vida, sino mi modo de vivir. Por Lo que hay que supuesto, tener por presente supuesto. es que el modo en que yo he vivido hasta ahora tiene que ver mis creencias, Ujú, tiene que ver mis pensamientos, tiene que ver sí, cómo yo me efectivamente. adapto a lo nuevo,
¿cómo me adapto a lo nuevo? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Me Claro, resisto? ¿Tengo claro. Sí, facilidad? sí. ¿Me enojo? ¿Qué me pasa cuando aparece algo nuevo? Digo, esto nos va a ir dando pautas. Efectivamente. Sí, te va dando como las pistas, las pinceladas, ¿no? Claro, nos va a ir dando pautas de dónde estamos parados y también de lo que necesitamos eh, trabajar en este caso. Porque aparece como, Claro, sí, sí. no se me viene ahora la palabra, nos tenemos que reestructurar, sería esa la palabra. Cuando empezamos Sí, a detectar estas cosas, efectivamente. hay que darse esa posibilidad de reestructurarnos emocionalmente, en creencias, en pensamientos, eh, y también que todo ser humano puede hacerlo. A veces uno cree que por la edad, Ujú. o por las cosas que le tocaron vivir, no, bueno, yo ya está, yo ya no puedo. eh, no, siempre se puede. Lo que va a variar va a depender de cada persona y de la historia que traiga esa persona, ¿no? De lo que hay detrás de esa persona. Sí, El tiempo que le lleve quizás lograr eso que está buscando. efectivamente, Pero es posible para todos. Es efectivamente. posible para todos. Sí, sí, sí. Mi querida Corina, ha sido maravilloso por fin haber estado contigo compartiendo este tema tan profundo, tan transformador, porque al final es una luz más que nos has puesto también en este sendero de atravesar esos miedos, de permitirnos sanar y ver las cosas desde otro punto de vista. Y te quiero agradecer con mi corazón por haber estado aquí en comunicación espiritual, porque la verdad es que estaba con mucha ilusión de poder compartir contigo. Bueno, lo mismo digo y la verdad que sí, súper expectante porque vamos a contarles. Estuvimos ya, ¿cuánto? Hace 2 meses más o menos hablando para que se llevara a cabo esto. Y bueno, se ve que el momento era hoy. Viste que a veces uno elige, Sí, pero el universo acomoda todo de manera perfecta y yo confío en eso que claramente tenía que ser hoy. Y súper contenta también efectivamente. por un lado, de darme la posibilidad de poder transmitir todo esto que sé que aporta en mucho a cada una de las personas en cuanto a lo que es el crecimiento y la evolución como persona y a nivel espiritual, ¿no? Digo que permanentemente, Sí, si somos conscientes, tenemos ganas y podemos, hay que ir en busca de eso, de crecer, de evolucionar, y la vida se hace distinta, tiene otro sabor, pero hay que experimentarlo. Pues yo hoy lo puedo decir, pero hay que efectivamente. experimentarlo. Así que gracias, Liv, por Sí, darme la oportunidad y si me permitís, mira, justamente voy a aprovechar claro que sí. para contarles que el Sí. sábado primero de abril, voy a estar dando un seminario de duelos, eh, y estás invitada también, si quieres ser parte. Ah, muchas gracias. Todos los que nos están oyendo, es un seminario de duelo con una técnica gestáltica, o sea, con Gestalt. Para los que no conocen, es una técnica que Ok. tiene que ver con la rama de la corriente humanista, de la psicología humanista y transpersonal, que lo que hace es enseñarnos a detectar primero detectar en qué uno por ahí puede estar trabado en algún proceso de duelo, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta Ok. y no hemos hecho el duelo de algunas cosas, haciendo alusión a esto que decíamos de mudarnos, de separarnos de pareja, bueno, todo lo que es la vida diaria, Sí. eh, y nos va a enseñar Ujú. herramientas para detectar dónde puede estar el bloqueo y también para que aprendamos de cómo es ese proceso y cómo lo podemos hacer para que el proceso se cierre adecuadamente, el ciclo de duelo se cierre adecuadamente y Claro que sí. satisfactoriamente, ¿no? Así que bueno, los quería invitar, es el sábado 1 de abril, Sí. es una jornada intensiva de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hora de Argentina. Eh, pero bueno, si quieren más info, después después. Sí. Como nuestra querida Corina va a quedar etiquetada aquí en su cuenta, en su perfil de Instagram, en Anam Cara Estudios, ahí, bueno, escuela, perdóname, allí van a encontrar toda la información sobre este Gracias. Y seminario, ¿verdad? gracias, Liz, otra vez por permitirme estar en este espacio, en este lugar.
Gracias por tu No, paciencia. no, para mí ha sido un placer. Y seguiremos en contacto seguramente, haciendo más. No, claro que sí, por supuesto. Y bueno, y quiero darle las gracias a todas las personitas que estuvieron con nosotros aquí en el directo y las que también nos verán en diferido por compartir, por permitirse seguir abriendo un poquito su corazón, su conciencia a estas herramientas tan maravillosas y que la luz siempre Bueno, brille para gracias. todos. Igual para vos, Liz. Un Abrazo besito. grande. Chau, Besito. chau. Chao, chao. Gracias a todos.